Hola, soy Beatriz Ramo, en las redes sociales se me conoce como Naranjalidad y soy ilustradora. A continuación os voy a explicar cómo convertir una ilustración en 2 dimensiones en un filtro de realidad aumentada. Si queréis conocerme mejor, abajo en la descripción tendréis el link a mi curso de doméstica. ¡Vamos a ello! Vamos a crear un proyecto nuevo, entero desde cero. Ampliamos, aquí tenemos a nuestro amigo, pero esta vez vamos a cambiar a Plane Tracker, ¿vale? Porque ya no nos interesan las caras, nada va a seguir ni va a tener Face Tracker, así que vamos a hacer un proyecto totalmente diferente. Vamos a añadir, como veis aquí teníamos las diferentes opciones, vamos a añadir un Fixed Target Tracker, ¿vale? Veis que me ha añadido aquí como una especie de rectángulo sin material ni textura y que aquí me dice que esto pues es como funciona de manera diferente pues para buscarlo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué me está pidiendo aquí? Aquí me está pidiendo una textura y poco más, es todo lo que me está pidiendo hacer. Entonces vamos a elegir una textura. En este caso lo que nos está pidiendo es la textura que va a buscar en la escena. Nosotros vamos a añadir nuestra ilustración completa, ¿vale? Aquí la tenemos. Esto significa que cada vez que encuentre esta textura en la escena hará algo, que de momento no va a hacer nada porque todavía no le hemos dicho que haga nada, pero ahora lo vamos a añadir. Entonces vamos a añadir un plano que va aquí delante. Con el plano creado nos está pidiendo un material. Vamos a añadir un primer material y lo vamos a llamar 1. Al igual que el plano, lo vamos a llamar 1, ¿vale? Igual que cuando trabajábamos en la corona, vamos a llamar 1 al más profundo y conforme se vaya acercando a nosotros, como a la pantalla, lo iremos nombrando pues hasta 9, 10, los que sean, ¿vale? Aquí en 1 me está pidiendo una textura, así que esta vez vamos a elegir la textura número 1. ¿Veis? Yo ya las tengo preparadas. Las tengo aquí ya preparadas por capas. Esto es un trabajo que tenéis que hacer vosotros con vuestras ilustraciones. Tenéis que imaginaros cómo se verían en 3D, como si fuera por capas separadas entre sí y hacer que se dividan, ¿no? Entonces yo tengo ya, como veis, cada una con su información. La información grande, el retrato va a estar en la capa 2. Y todo lo demás van a ser como capas que se van añadiendo delante para dar ese efecto de profundidad, ¿vale? Entonces la primera es el fondo total, como veis no está bien terminada por aquí porque sabemos que se va a ocultar y la seleccionamos, ¿vale? Decimos que queremos la 1. Ahí la veis, está pequeñita, no se ve bien, la veis, ¿no? Bueno, no la vamos a tocar de momento, vamos a dejarla como está y vamos a copiar esto y a pegarlo. Pues ¿cuántas veces? Tenemos 7, ¿no? Pues 7 veces, perfecto. Vale, lo mismo que ocurría con la corona, esto se nos ha ido nombrando ya automáticamente, pero tenemos que ir añadiendo uno por uno todas las texturas, así que vamos a hacerlo. Sin más. Si no queréis hacerlo así, teniendo que seleccionar uno a uno, lo que podéis hacer es seleccionar, en este caso nos quedan las 5, las 6 y las 7 y las trasladamos aquí, ¿vale? Y nos aparecerán en texturas, entonces ahora lo que hacemos es, creo que nos habíamos quedado por la 5, así que aquí simplemente pues seleccionamos la número 5, la número 5, la 6 y la número 7. ¿Vale? Ahora vemos que, quizás se vea aquí mejor de frente, vemos que realmente está un poco deformado y que no se corresponden las proporciones a nuestro dibujo. Entonces vamos a hacer una cosa, y es que vamos a añadir aquí un null object. Esto es como un contenedor transparente que no se ve, que nos va a contener todo, es como si nos las agrupara, ¿vale? De esta manera, si yo ahora mismo le digo que me modifique el eje Y, por ejemplo, lo veis, pues me la ha estirado, ¿no? Entonces ya se parece más a las proporciones reales, ¿lo veis, no? Bien, vamos a ampliarlo todo en general, vamos a seleccionar el null object y podemos escalar a mano como queráis o podéis escalar vosotros aquí mediante el panel, ¿vale? Vamos a moverla un poquito para arriba, para abajo, perdón. Bueno, sí, más o menos, no os preocupéis porque no hace falta que sea perfecto, sino que tener en cuenta que luego esto lo tapará tapará el fondo, la propia ilustración, entonces no hace falta que sea exacto, ¿vale? Vamos a dejarlo así, por ejemplo.
Y ahora lo que haremos será pues el mismo procedimiento que utilizamos con el marco, con la corona alrededor de nuestra cabeza. Vamos a ir separando. Aquí vamos a seleccionar mover, vamos a ir separando. Vale, a ver qué tal. Así vemos un poco cómo estamos. Así, perdón, lo veis, este está un poquito más separado, pero bueno, no pasa nada, esto va al gusto, ya lo sabéis. Sabemos que si nos pasamos ya no vemos, así que nos viene bien de momento no arreglar eso para saber cuándo toca. Así. Así. Y así, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo están. Bueno, esto sería ya cuestión de ir probando con vuestro móvil a ver hasta que os convenza el resultado, ¿vale? Y veáis que, pues, que tiene una profundidad adecuada, quizá esta sea demasiado, pero bueno, esto es cuestión de ir probando. Perfecto, que no se nos olvide en todas las texturas, como siempre, habilitar la no compresión, genial. Y poco más, esto sería ya el resultado y vamos a verlo en acción. Espero que hayas aprendido con mis consejos y si te ha gustado te invito a que te suscribas. Si quieres aprender más conmigo, te invito a que veas mi curso, el enlace lo tienes en la descripción.